Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 12 y vamos a leer ahí el versículo 7. Génesis 12, verso 7. Nuestro tema esta mañana es viviendo a la sombra del altar de Dios. Y dice la palabra: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Padre, en esta mañana te damos gracias por estar aquí, aunque no te podemos ver, pero sabemos que tu unción está derramada sobre cada uno de nosotros, para que podamos asimilar el poder que tiene tu palabra en nuestro espíritu y podamos ser edificados y fortalecidos. Háblanos, Señor, te lo suplicamos, para que podamos hacer todo lo que necesitamos hacer para agradarte con nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Puede sentarse, mis amados hermanos. El libro de Génesis nos muestra a nosotros el fracaso del hombre. Si ustedes se recuerdan, Adán, con todas las ventajas que Dios le había dado, físicas, morales y espirituales, fracasó. También Dios nos da un nuevo principio con Noé, pero nuevamente se cae en el pecado. Miren qué recurrencia la que tiene el ser humano por esa herencia que Adán dejó. Luego vemos la torre de Babel. Babel quiere decir confusión. Y ese fue otro levantamiento que el hombre tuvo en contra de Dios. No sé por qué el hombre siempre quiere estar en contra de Dios, queriendo pelear con su hacedor, cuando realmente de Dios recibimos nosotros todo lo que es la vida. ¿Se recuerda que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida? Dijo él, ¿verdad? ¿Saben por qué nos cuesta entenderlo? Porque no nos explicaron la palabra desde niños. Si nos la hubieran explicado, Dios la hubiera revelado y nuestros valores hacia la palabra serían totalmente distintos. Entenderíamos que el alimento espiritual de nuestra vida provee de la Biblia, y que la Biblia nos nutre, nos fortalece, nos enseña, nos educa y nos enseña a cambiar nuestra forma de vivir y nuestra forma de ser también. Entonces, la torre de Babel fue el reflejo de lo que había en este mundo. Ahí Dios tuvo que confundir las lenguas y de ahí vienen tantos idiomas. Y vemos que Dios llama a Abraham para salir. En ese tiempo no era Abraham, sino Abram. Y era invitado del Señor para salir de su tierra, o sea, de su nación, de su familia, de todo lo que él tenía, lo invita a salir. Pero cuando le lea una porción de la Biblia donde está esto descrito, quiero que note que cuando Dios lo invita a salir, él tenía 75 años. A un joven uno le dice que quiera salir y es aventurero, él va a querer hacerlo. Pero a un hombre de 75 años usted le dice: ven, vamos a lo desconocido, a ver qué nos depara el destino. Ay, mejor decirle a mi nieto. Sin embargo, ustedes van a ver la actitud de Abraham, porque la actitud de él no dependía de su estado de ánimo, sino dependía de la relación tan profunda que él tenía con Dios. La relación que nosotros tenemos con Dios es sumamente superficial. Cuando nosotros verdaderamente tenemos una relación profunda con Dios, cuando nosotros tenemos verdaderamente amistad con Dios, entonces nuestras actitudes varían totalmente de las que de ordinario tenemos. Por eso es tan importante que notemos aquí nosotros que este hombre dejó su tierra, dejó su parentela, sus posesiones, sus cosas materiales, me imagino yo que lo tuvo que dejar. Pero Dios le promete a este hombre una bendición personal, una bendición familiar, y que a través de él iban a ser benditas todas las naciones. ¿Se recuerdan ustedes que Dios le dijo: el que te bendijere será bendito y el que te maldijere será maldito? Porque en ti, le dijo, serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué le dijo eso? Porque de Abraham venía nuestro Señor Jesucristo. Él era esa bendición universal para cada persona que hay en la tierra.
Téngame paciencia y permítame que le lea la porción de Génesis 12 del 1 al 20. Y con todo respeto le suplico que lo analice, que lo vaya escuchando. Tal vez no lo lea, sino solo escúchelo, pero póngale atención para que usted pueda tenerlo como un contexto de lo que vamos a hablar. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Y luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y edificó ahí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de ahí caminando y yendo hacia el Negev. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron a la mujer que era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron, y a su mujer, con todo lo que él tenía. Si ustedes notan aquí, es importante entender que lo primero que él hizo fue levantar un altar. Abraham, cuando llegó a este lugar por primera vez, lo que levantó fueron dos cosas: su tienda y un altar. La tienda, porque él era un peregrino. Si ustedes notan, no dice y edificó una casa, sino que ningún edificio tuvo sino una tienda de campaña. Ahí vivía él con su familia, porque entendía que estaba solo como un peregrino. ¿Qué le había dicho él a Dios? A él. Dios le dijo a él: daré esta tierra a tu descendencia. Ahora, fíjense qué importante es creerle a Dios. Nosotros creemos en Dios, pero es difícil creerle a Dios. En una oportunidad le dijeron a una persona: no haga ese negocio, porque ese negocio, nosotros oramos por usted y Dios nos habló al corazón y nos dijo que ese negocio iba a ser muy malo para usted. Pero esta persona se sonrió y no hizo caso de la palabra. Desafortunadamente el negocio fue pésimo y las consecuencias fueron graves, porque no solo fue lo material, causó enfermedades,
causó una serie de circunstancias graves. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque cuando oímos un chisme nosotros lo creemos al instante. Pero cuando Dios nos manda a decir algo con amor, con ternura, ¿qué es lo que primero hacemos, hermanos? Seamos honestos y justos. Nosotros no creemos. Todo lo que Dios nos pueda decir lo cuestionamos. Por eso es que todo lo que nos dice la palabra del Señor lo cuestionamos. Pero este hombre le estaba creyendo realmente a Dios. Por eso en la tierra que supuestamente era de él, estaba viviendo como un peregrino. Pero levantó un altar también. Levantó un lugar donde él quería decirle a Dios que toda su vida, que todas sus decisiones, que todo lo que él tenía y sentía, dependían de Dios. Ahora, ¿por qué es importante hacer hincapié en esto que le estoy diciendo? Porque nosotros vivimos según nuestras fuerzas, según nuestras capacidades, según nuestro criterio, según nuestra manera de pensar. Nosotros no dependemos de Dios, hermanos, y deberíamos depender de Él. No debería haber una sola cosa que hiciéramos sin consultárselo a Dios, porque el mejor consejo viene de Dios para usted. Se recuerda que en Proverbios dice, Proverbios 6, si mal no recuerdo, o Proverbios 3, mírenlo conmigo. Si la palabra de Dios siente usted que le está dando en la espinilla, siéntase feliz. Miren lo que dice en el capítulo 3 de Proverbios, versos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo, ¿qué dice tú? Corazón. Mire, no está hablándole de su mente, ¿verdad? De su análisis. Está hablando de su corazón. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él, que dice su Biblia, enderezará tus veredas. Mire, qué importante es que nosotros dependamos de Dios y no de nosotros mismos. No porque no tengamos capacidad o criterio, sino porque el ser humano es miope. No puede ver el futuro, pero Dios sí. Por eso es que Dios siempre nos aconseja para que nuestro futuro sea promisorio y sea de paz. Es lo que más anhela el Señor para nosotros. Que comprendamos que lo que Él desea planificar para nuestra vida es solo de bien y no de mal. Y Él dice que cuando hacemos eso, lo vamos a buscar y lo vamos a encontrar. Porque Él es sincero con nosotros. Él quisiera que comprendiéramos la necesidad formidable que existe en nosotros de tener una amistad, una vinculación con Dios, para que nuestra vida sea verdaderamente exitosa. El éxito no es el dinero, hermanos. El éxito es estar con Dios. Porque las cosas del mundo son como un sube y baja. Mi papá tenía un su dicho vulgar que me decía a mí siempre desde niño: entendé que la vida es palo gallinero, me decía. A veces estás arriba y a veces estás abajo. Y a mí me caía mal ese dicho, pero es cierto. A veces usted tiene la salud de un jovencito y a veces tiene los achaques de un anciano. Hasta en eso hay una oscilación. Las cosas materiales son así también. Los negocios a veces se van hasta arriba y usted dice, ¡qué formidable! Pero luego bajan a unos niveles que uno no se puede imaginar, que nos ponen en depresión. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece todo el tiempo. Porque no depende del hombre, depende de Dios. Y Dios es fiel. Y Dios nos ama con amor eterno. Para Abraham, realmente el altar fue un lugar de revelación, de sacrificio, de comunión, pero también de consagración. Fíjese qué importante era el altar para este varón, para este hombre.
Y todo eso nosotros lo hallamos en la cruz de Cristo, fíjense. Qué lindo, ¿verdad? Y usted no tiene que levantar un altar de piedras, sino que usted dobla sus rodillas donde quiera, en su habitación, en su casa, y usted entra en ese momento al altar para hablar con el Dios Santísimo. Y entonces usted encuentra sacrificio, comunión, consagración y revelación de Dios a través de la cruz de Calvario. La gente dice, yo quisiera sentir esas cosas. Lo que pasa es que no queremos pagar el precio. Y el precio es tener piedad en nuestro corazón. ¿Se recuerda usted que muchos papas de la Iglesia Católica se llamaban Pío? Eso viene de ser piadoso. Piadoso no es una persona que es generosa. Piadoso es una persona espiritual. Es una persona que busca a Dios. Ustedes son piadosos en este momento. Sus acciones son pías porque están buscando la relación con Dios y están escuchando la palabra de Dios que tanto la necesitan. Miren, a veces Dios me obliga a mí a decir palabra de profecía y se lo digo con vergüenza y con pena porque yo no la quiero decir, pero Él me dice que la diga. Y hoy yo me estaba negando y Él me dijo, aquí hay personas, me dijo, que necesitan saber que yo los amo, porque se sienten solos, se sienten frágiles, sienten que las cosas no van como ellos quieren, se sienten frustrados, se sienten tristes, y tú te estás negando a decir lo que digo. Y yo le pido perdón a Dios por la desobediencia, pero dije la palabra, porque la profecía no es para quedar bien con las personas, hermanos. Si ustedes leen en 1 Corintios 14, Pablo explica de una manera muy prolija lo que es la profecía. La profecía hay que analizarla, no simplemente escucharla. Pero porque lo que Dios quiere que sepamos es que Él está ahí con nosotros y está aquí con nosotros. Porque no nos deja ni nos deja. Fíjense que a nosotros nos cuesta pensar que Dios esté todo el día con uno. Que a veces uno dice, ay, mira, quítate de aquí, ni yo mismo me aguanto. Y Dios sí quiere estar ahí con nosotros, fíjense. Porque ese es un amor que no es humano. No está bajo las condiciones y los cánones de la moral humana, ni bajo los sentimientos humanos. Está bajo el amor de nuestro Jesucristo, que en la cruz del Calvario hizo todo lo que hizo por amor a nosotros. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el sacrificio perfecto. En Él hallamos todas estas cosas. Lo segundo que vemos es que con tristeza Abraham abandonó el altar, dejó el altar. Y eso es importante que lo analicemos, porque cuando las cosas van bien, qué alegre. Pero cuando vas mal, hasta los amigos se alejan. Y aquí tenemos que entender que esta es una lección que Dios nos dejó a través de Abraham. Si vuelve conmigo usted a Génesis, allí en el capítulo 12, versículo 10, dice la palabra: hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Note que no fue el altar el que se separó de Abraham, sino Abraham se separó del altar. Y usted dirá, yo no me he separado del altar. Sí nos separamos. Cuando yo empecé a ser cristiano, empecé en una iglesia muy pequeñita, más pequeña que esta. Y luego otras personas me invitaron a una iglesia más grande, y fui a esa iglesia más grande, y yo me sentía feliz en ese lugar, porque comencé a experimentar muchas cosas en mi vida, en lo personal, que yo no había experimentado. Y comencé a entender por qué a la gente le gustaba ir ahí, porque yo cometí un craso error. Cuando pasaba frente a esa iglesia, yo iba con mi esposa y con mis hijos para el mar, y yo le decía, mira estos idiotas, pues perdonen la expresión, mira estos idiotas traen a sus hijos y todo a zamparlos ahí,
desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, cuando los patojos tienen que divertirse, tienen que ser felices. Y mi esposa solo me miraba y se quedaba callada, porque ella anhelaba en su corazón hacer esas cosas. Hasta que Dios tuvo misericordia de mí y me acerqué al altar. Y todo iba sobre ruedas en el altar. Hasta que tuve necesidad de hablar con un personero de la iglesia, y ese personero de la iglesia fue grosero conmigo y me trató muy mal. Perdone que le esté contando este testimonio, pues, porque quiero ponerle como gráfico que yo me aparté del altar. Y entonces yo dejé realmente la iglesia con mucho dolor, con sufrimiento, pero no me fui solo, sino me llevé a toda mi familia y le dije: nunca más ponemos los pies en una iglesia evangélica. Y así pasaron 2 años, pero le quiero decir algo. Fueron los 2 años más horribles que he vivido en mi vida, porque me volví 1000 veces peor de lo que había sido antes. Casi destruyo mi vida. Si había tenido vicios, los incrementé al máximo. Que había sido procaz, ahí también aumentó. Como que al apartarme del altar, entré, como quien dice, no a la libertad, sino al libertinaje, para destruir mi vida espiritual. Y un día venía bajando yo la carretera Roosevelt en dirección a la iglesia donde yo iba, y sentí una conmoción en mi corazón que nunca en mi vida había sentido, porque toda la vida me ha gustado ser respetuoso y ser educado, pero a mí me importó un pepino los carros que venían atrás de mí. Paré mi carro, metí freno de mano y me bajé, y en el arriate le comencé a reclamar a Dios a voz en cuello. No me importó que la gente me viera. Y le empecé a decir: ¿para qué me hiciste conocerte? ¿Para qué me hiciste sentir la paz y el gozo que sentí? Si todo era superficial, todo era pasajero, nada servía, solo me hiciste daño. Me hiciste conocer primero un gran gozo que nunca había sentido, y ahora lo que tengo es amargura, odio, resentimiento dentro de mi corazón. Y me caí hincado y empecé a llorar. Y la gente me bocinaba, me maltrataban y me decían groserías, pero yo no me subía a mi carro. En mi trabajo me llamaron la atención porque llegué muy tarde. Pero fíjense que Dios, bendito su nombre, no es humano, porque no tomó en cuenta todas las ofensas que le hice, sino que preparó el camino y regresé con él. Y el regreso fue glorioso, fue maravilloso, fue lindo, fue precioso, porque entonces comencé a madurar y comencé a conocer a Dios, porque yo me sentía muy sabiondo y no sabía nada. Y entendí que la paciencia y el amor de Dios es la verdadera vida. Entendí que Dios no me amaba porque me portaba bien, sino me amaba porque creía en Jesucristo como mi Salvador, como su Hijo, como el que dio su vida por mí. Comprendí que Dios nos ama como nosotros somos, no pretende que seamos como nosotros pretendemos ser. Dios es amor, hermanos. Dios es amor. Y lo único que quiere es bendecirnos. Pero fíjense que también comprendí que mis actitudes y mi lucha fue porque yo dejé nuevamente entrar en mí todas las entidades espirituales que ya habían salido. Por eso Pablo explica en Efesios 6:12 que nuestra lucha que tenemos individual no es contra personas de carne y hueso, sino contra una organización, valga la redundancia, muy bien organizada. Y Dios me enseñó que del altar no hay que separarse. No se separen del altar. Entiéndame, no le estoy diciendo no se separe de la iglesia
no se separe de esto, de aquello o de su religión. No, no se separe de su relación con Dios a través del Espíritu Santo. Eso nadie se lo puede quitar. Nadie, hermano, no se lo puede quitar nadie. Y si no me lo cree, cuando tenga tiempo, vaya a Romanos capítulo 8. Y ahí dice Pablo que ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, nada nos podrá separar del amor de Cristo Jesús, que es nuestro Dios y nuestro Señor. Pues es tan formidable comprender el separarnos del altar. No se separen del altar, porque ese hombre se separó del altar y solo le fue mal. En todo le fue mal. Si usted nota qué hizo él, se fue para Egipto. Egipto es figura del mundo y los ojos ahí se abren para el mal. Si usted le puso atención a lo que le leí, tenía 75 años. ¿Cuánto tiempo tenía de vivir con Sara, que era su esposa? ¿Y qué dice él ahí? Ay, Sara le dijo, fíjate que hasta hoy estoy viendo cómo sos de chula, le dijo. ¿Cómo cree usted que se sintió la Sarita? O sea, era un hombre que no le echaba pero ni una flor a su esposa, ni se fijaba en ella. Hasta ahí se fijó, pero si usted nota, se fijó en ella por malicia. Pues sos tan atractiva, sos tan bella, que por tu causa me van a matar, le digo. Pero mire qué maravilloso, porque él permitió incluso que se llevaran a Sara a la casa del faraón. Y el faraón no había tocado aún a Sara como su mujer, cuando Dios le mandó palo hasta abajo de la leña. Perdón, hasta abajo de la lengua. Y cuando regresó a regañar y a pelear con Abraham, aunque ya lo había enriquecido, pero regresó a pelear con él. ¿Por qué no me dijiste, le dijo, que ella era tu mujer? Porque en realidad Sarai era media hermana de Abraham, consanguíneamente, pero era su mujer, era su esposa. Ahora, si usted sigue leyendo en la historia, va a ver que él volvió a mentir a ese respecto en Siquem, volvió a engañar. Y si usted ve, los hijos de él también se volvieron engañadores y se volvieron mentirosos. ¿A quién engañó Jacob? ¿Se recuerda? A su hermano. Le vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Engañó a su papá. Tuvo que salir de ahí huyendo. Ahora, yo le pregunto, ¿cuánto engañaron a Jacob por esa actitud de mentira? Su tío Labán lo engañó 21 años a él. Mire qué caro se paga. Yo quiero decir algo. En el Oriente le llaman a eso karma. Nosotros los cristianos sabemos que se llama ley de la compensación. Pablo le explica en Gálatas 6 y dice que todo lo que sembramos, lo cosechamos. O sea que Abraham, esa ida al mundo, esa ida a Egipto le salió sumamente cara. No fue nada bueno ni para él, ni para su esposa. Déjenme que le explique algo en relación con el altar. El altar nos habla del adorador que tiene sacrificio y lo ofrece a Dios. Altar significa elevación. Y yo me voy a permitir leerle Éxodo 20, del 24 al 26. Acompáñenme en su Biblia, si le es posible. Éxodo 24. Ahora le corrijo. Éxodo 20, disculpe, del 24 al 26. Dice la palabra: altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere en todo lugar yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré.
Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Entonces, si usted nota, el altar no era algo tan simple como uno piensa. Era una consagración de un lugar especial para tener un encuentro con Dios. Pero es tan importante que este hombre no se debía haber apartado del altar donde había tenido tanta comunión con Dios. Él pensó que yéndose a Egipto iba a resolver su situación económica, pero fíjese que es bien importante tener en mente algo que le voy a estar repitiendo, que es mejor lo poco de Canaán que lo abundante de Egipto. Es mejor que usted esté bien con Dios que esté en abundancia con el mundo, porque tarde o temprano el mundo va a pasar una factura sobre su vida y el cobro, créame, no es barato. Es algo doloroso y que destruye. Ahora veamos las consecuencias de abandonar el altar. El problema de una esposa hermosa que no había descubierto y ahí se dio cuenta. La mentira que tuvo que inventar y luego el bochorno de que el faraón lo azareara por mentiroso. Y Egipto podría también traerle bien según él, pero le duró poco. Mire conmigo Génesis 12, versículo 16. Dice, e hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. 17. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Y en el 19 le dice, toma tu esposa y vete. Lo echó de ahí. Poco le duró el gusto de estar en el mundo, porque cuán amargo es alejarse de la sombra del altar. Por eso miren lo que nos dice a nosotros Isaías, si me acompaña Isaías 31, versículos del 1 al 3, dice, ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros porque son muchos, y en jinetes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Pero él también es sabio, y traerá el mal, y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos, y contra el auxilio de los que hacen iniquidad, y los egipcios hombres son, y no Dios, y sus caballos carne, y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador, y caerá el ayudado, y todos ellos, ¿qué dice su Biblia? Desfallecerán a una. ¿Ya se fijó? Dice el Señor en Jeremías 17, maldito el hombre que confía en brazo de hombre, pero bendito el hombre que confía en Jehová. Dios quiere que confiemos en Él, porque dentro de la juventud cristiana hay muchos que descienden al mundo, y la palabra dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? O a veces se casan jóvenes que son cristianos con personas que no son cristianas, y en el momento no hay problema, pero cuando pasan los años, ahí surgen problemas como ustedes no tienen una idea, porque hay una gran divergencia en la forma de pensar espiritual. No puede haber comunión entre Cristo y Belial. Huyan del mundo, porque el mundo y sus deseos pasan, pero la voluntad de Dios es permanente. Y recuerden que lo poco de Canaán es siempre mejor que la abundancia de Egipto. Y por último, Abraham regresó al altar, y eso sí me goza a mí, saber que volvió. Vaya conmigo en su Biblia a Génesis 13 del 1 al 4. Dice,
Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho ahí antes, e invocó Abraham el nombre de Jehová. Qué lindo que no fue obstinado de quedarse en Egipto, sino que reconoció la falta que tenía de su comunión con Dios, porque usted en el mundo no se puede comunicar con Dios. El mundo lo va a absorber, lo va a cubrir. Por eso cuando nos acercamos a Dios tenemos que tener un altar, un lugar donde escondernos. Hace no mucho tiempo vi una película muy preciosa que se llama Cuarto de Guerra, y ese era el altar de esa mujer, donde ella se encerraba con una lista de peticiones para clamarle a Dios que le concediera la victoria, y Dios se la concedió. Y los que compran esa casa, el esposo y la esposa también toman esa habitación como su cuarto de guerra. Yo no le voy a decir que tome un cuarto de guerra, pero sí tenga un altar, donde usted y el Señor platiquen todos los días, donde usted desnude su alma ante Él, porque a Él no le podemos esconder nada. Yo quiero que usted experimente el amor de Él, porque le diga lo que usted le diga, que usted ha hecho malo. Quiero decirle que Él lo limpia. No hay nada, por grave que sea, que el Señor no pueda limpiar en un corazón arrepentido. Dios limpia, Dios restaura, Dios regenera, Dios nos hace nuevos, porque no nos quiere ver caídos. ¿O no dice el Salmo, 7 veces caerá el justo y ahí lo dejará Jehová tirado? No dice así, ¿verdad? Y aún lo levantará. ¿Qué más dice el Salmo 27? Aunque tu padre y tu madre te dejaran, dice, con todo Dios te recogerá. Yo quiero que usted entienda algo. Dios es su amigo, y Dios lo ama, y Dios le va a dar lo que usted anhela, pero aprenda a confiar en Él. No sea impaciente. Usted preguntará, ¿para qué sirve la paciencia? En Santiago, en el capítulo 1, versículo 4 lo explica, y dice que la paciencia es para que seamos perfectos y cabales, sin que nos falte, dice, cosa alguna. ¿Cómo juegan los niños chinos? O lo hacían en la antigüedad. Su juego era que le revolvieran lentejas, frijol y arroz, una roba de cada cosa, y su juego era separado. Y al día siguiente lo mismo. Pero mire la paciencia que tiene esa gente, mire la sabiduría que ellos tienen, porque los enseñan. Y Dios nos quiere enseñar a nosotros, a través de nuestras circunstancias difíciles, a que aprendamos a tener paciencia y a esperar en Él, porque la recompensa es maravillosa. Lo que Dios tiene para nosotros es algo increíble. Déjenme leerle para concluir 7 cosas del altar que Abraham hizo en Betel al Señor. Son 7 propósitos. El primero, ofrecerle a Dios sacrificio y pedir perdón por la incredulidad y los pecados. Segundo, hacer una rededicación a Dios, renovar su compromiso con Dios. Tercero, buscar la presencia y guías continuas de Dios. Cuarto, adorar al Señor, adorar a la persona misma que había suplido su necesidad. Quinto, reconocer al Señor, que el Señor solamente puede cumplir una promesa tan grande, que Él dependía totalmente del Señor. Sexto, alabar al Señor, alabarlo por darle una promesa tan maravillosa. Y séptimo, dar testimonio del Señor, testificar sobre la bondad gloriosa del Señor al sufrir su necesidad y al darle una promesa tan grande. Cierre sus ojos, por favor. El Salmo 37, 25 nos dice: apártate del mal y haz el bien,
y vivirás para siempre. Juan nos escribe en su primera epístola: no habéis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, pues nada de esto proviene de Dios, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No dejes tu altar de la cruz por lo efímero que te ofrece el mundo. Padre, en esta mañana yo te suplico que tú llenes el vacío existencial de cada uno de tus hijos y de tus hijas. Tú conoces perfectamente lo que necesita cada uno de ellos. Por eso yo te imploro, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, como dice tu palabra, que les concedas lo que te están pidiendo, que les proveas lo que necesitan, que les llenes su corazón con tu presencia, que tu Santo Espíritu los consuele, los guíe y los fortalezca, y que aprendan a tener un altar contigo y a tener una comunión formidable de amistad en la cual puedan externarte con total confianza todo lo que albergan en su corazón. Señor, ayúdalos, te lo suplico, porque cada uno de ellos tiene una gran necesidad, y no me refiero a lo material. Por favor, ayúdalos, Señor, como me has ayudado a mí. Revélate a ellos de esa manera tan exquisita como lo has hecho conmigo. Que te conozcan a ti, al único y verdadero Dios. Que comprendan cuán grande es la preocupación tuya por ellos, el cuidado tuyo por ellos y el anhelo de solventarles sus problemas y de darles la provisión de lo que están necesitando. Pero también te ruego que bendigas a sus hijos y que sus hijos te conozcan y sean benditos en todo, y los hijos de sus hijos que sean benditos en todo momento y en todo lugar, que no se aparte de ellos tu luz, tu presencia, tu favor y tu misericordia. Pero lo que más te suplico es que te lleguen a conocer, Señor. Por eso, con amor, en esta mañana, yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y te pido que como lluvia fresca, tu palabra haya caído en el corazón de ellos como en tierra fértil, para que en su momento tú lo hagas florecer y que produzca fruto. En el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Amén. El Señor les bendiga ricamente, mis hermanos.